y escuchando las declaraciones del presidente y de los colaboradores en medio de esta tragedia, hablábamos del Estado de Derecho y cómo esta tragedia en Hidalgo también destapa la ausencia del Estado de Derecho en muchas partes de México. El hombre encargado de restablecer o de fomentar el Estado de Derecho será Gersmanero, Alejandro Gersmanero, el histórico primer fiscal general de la República, aprobado, avalado ya en el Senado, y bueno, qué paquetote también, a pesar de los señalamientos, de los cuestionamientos de Gersmanero, quien ya había sido un hombre de diferentes presidentes, ahora le toca llevar las riendas como fiscal general de la República en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le está precisamente apostando a que ya no debe de haber, ¿cómo le llama él? Estado de chueco, sino Estado de Derecho, Efraín. Mira, Vicente, un hombre experimentado sin duda alguna, Gersmanero, y hay algo muy importante que quiero resaltar. El Estado de Derecho podrá tener la voluntad, un gobernante, de construir o hacer valer el Estado de Derecho. Pero lo mencionábamos hace unos minutos, que es más importante construir el Estado de Derecho cada ciudadano, en el día a día. El Estado de Derecho implica desde no pasarte un alto, desde no tirar la basura, desde ponerte el cinturón de seguridad cuando vas a manejar, desde el respetar como peatón, el no cruzarte la calle, si no es por la esquina, si el semáforo no lo permite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta lucha contra la corrupción que lanza Andrés Manuel López Obrador desde campaña, como presidente electo, ahora como presidente en funciones constitucional, también es importante un compromiso de un fiscal o del fiscal Alejandro Gersmanero, que diga: no vamos a tener tolerancia, va a haber cero tolerancia, caiga quien caiga, se llame como se llame, y así fueron sus declaraciones. Mi querido Toño, sí, te escuchamos. No, y exactamente es eso, ¿no? Esto, vamos, para explicarle muchísimo mejor al público consentidor el Estado de Derecho es eso, es que el Estado de Derecho es cuando nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Eso es el Estado de Derecho. Y eso es lo que propone en todo caso Gersmanero, ¿no? Vamos a ver si así funciona, porque evidentemente, como lo menciona Efraín, como lo mencionas tú, como lo sabemos muchos mexicanos, hay una ausencia de Estado de Derecho pues en todo México, ¿no? Mucha gente está por encima de la ley. Nadie debe estar por encima de la ley. Y es algo que también ha mencionado una y otra vez Andrés Manuel López Obrador. Precisamente vamos a ver y escuchar las declaraciones de Alejandro Gersmanero, el flamante fiscal general de la República, quien, por cierto, no sale limpio. Hubo muchos cuestionamientos, sobre todo de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional, el PAN, por el nombramiento, por el aval de Alejandro Gersmanero, porque lo señalan como un fiscal amigo, cercano a Andrés Manuel López Obrador, y desde la oposición señalan que esta cercanía podría generar la politización o continuar con la politización de la justicia en México. Vamos a ver y escuchar a Alejandro Gersmanero. A un tema del que solo le pediría una precisión. Usted planteaba que es importante, que es fundamental, que las víctimas y los ofendidos puedan participar en el proceso penal en el que estén involucrados. Así es. Solo quisiera saber, ¿esto requiere de algún cambio o modificación a la Constitución o alguna ley? ¿O es simplemente un acto de autoridad y si es así, si usted lo va a ejercer de inmediato? Mire, la coadyuvancia a la que tienen derecho las víctimas y los ofendidos está señalada en la ley, pero no se cumple. A partir del momento en que esto sea ya una situación obligatoria, si se necesita reforzar el aspecto legal, nosotros presentaremos todas las propuestas ante el Poder Legislativo para fortalecer esa parte. Pero en el marco general actual, la coadyuvancia está perfectamente bien establecida. Es entonces un acto de autoridad que se debe ejercer.
Bueno, es un acto de cumplimiento de la ley, más que nada. La segunda pregunta corre a cargo de Víctor Mayén, de Capital México. Buenas tardes, doctor. Felicidades por el cargo. Dos preguntas rápidamente. ¿Qué va a pasar con casos como el de Odebrecht y la estafa maestra, que son pendientes del sexenio anterior y que hay investigaciones inconclusas todavía al respecto? ¿Usted les va a dar seguimiento o para esta administración ya es un carpetazo y a seguir con lo que viene? Mire, para que la Fiscalía tenga credibilidad, tiene que dar respuesta a todos los casos que están pendientes, a todos. Los que son muy conocidos y los que afectan a una gran cantidad de mexicanos que no tienen ni siquiera la voz para poderse hacer oír. Para todos igual. Y la segunda, ¿habrá cacería de brujas? ¿Habrá persecuciones contra exfuncionarios del sexenio anterior o de administraciones pasadas? No, hombre, ¿cómo cree usted, hombre? ¿Qué pasó? Claro que no. Bueno, a ver, Toño, hasta aquí dejamos las declaraciones de Alejandro Gersmanero, pero lo que dice es: nadie se salva. Y para que haya credibilidad de la Fiscalía, tenemos que investigar a todos. Y habla de Odebrecht, y habla de la estafa maestra, que involucra personajes de la altura de Rosario Robles, que involucra personajes como Emilio Lozoya Austin. Y Toño, a mí en lo particular también me da mucha tristeza escuchar a un colega hacer la pregunta como la hizo Alejandro Gersmanero, que hasta se siente ofendido y termina ironizando, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué cabeza de un periodista decir va a haber cacería de brujas? Ya quiero yo ver al fiscal decir, sí, vamos a andar cazando a ex colaboradores de Enrique Peña Nieto. Pues claro que te va a decir que no, y ojalá que no haya. Y esto habla de una independencia del fiscal. Gersmanero, creo que con estas declaraciones se desmarca de lo que Andrés Manuel López Obrador había dicho de borrón y cuenta nueva, de perdón sí, olvido no. Aquí tenemos a un fiscal que se compromete a investigar todo y a todos. Me parece que el reportero de La Fuente no conoce el concepto de la cacería de brujas. Una cacería de brujas es de pronto cuando en una, pues no sé, en alguna comunidad, en algún gobierno, en algún conjunto de personas comienzan a acusar a varias personas de una situación que no hicieron, de un delito que no cometieron, y todo para los beneficios de una sola persona o de un grupo de personas. Es verdaderamente uno de los conceptos que utiliza muchísimo, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien constantemente asegura que en Estados Unidos se vive una cacería de brujas por esta investigación de la que él es parte, en la que él está siendo parte, esta investigación sobre una supuesta intervención del gobierno ruso en las campañas, en las pasadas elecciones. Ahora, creo que este reportero no conoce el concepto de la cacería de brujas, porque creo que la pregunta va sobre eso. Más bien es, considerando todo lo que ocurrió en ese sexenio infernal pasado, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, van a investigar, van a acusar formalmente a alguno de los funcionarios en el sexenio anterior. Ahí sería muchísimo más... ¿cómo decirlo? Objetiva la pregunta. La cacería de brujas sería de preguntarle directamente. ¿Van a acusar falsamente a los... O sea, eso es lo que le está preguntando este sujeto. ¿Van a acusar falsamente a los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto? No seas estúpido. Perdón. No, oye, no que es sesgada la pregunta. No, es que no, deja tú que seas sesgada. Es que creo que no entiende el concepto de... No, a mí, Toño, creo que sería muy... inocente de nosotros decir que el colega no sabía lo que estaba diciendo. Yo quiero pensar con una así. intención política. Lo dice con una intención política porque llevaba toda la jiribilla. Yo quiero pensar que es de esa forma, Vicente. No quiero yo, dudar de este sujeto, ¿no? Una vez más, porque ya mucha gente se enojó de que yo estuve dudando de los micrófonos de La Fuente, que es así como les llamo yo, ¿no? Que nada más preguntan pura bobada. Pero bueno, el punto es este, ¿no? La pregunta es esa, y creo que en ese caso Gersmanero ni siquiera debió buscar por la ironía. Debió haber sido muy serio al responder y decirnos, yo sí quiero saber
Yo sí quiero saber, no si los van a acusar falsamente. Yo sí quiero saber si hay investigaciones, o si va a haber investigaciones, o si va a haber acusaciones formales contra los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, luego de tantas irregularidades que se vivieron durante su sexenio. Tantas y tantas irregularidades. Mire, señor Gertz Manero, habrá el periódico, la revista Animal Político, la revista Proceso, la revista Sin Embargo. En Animal Político, lea todo ese documento que tienen por la estafa maestra. Ahí tiene un parteaguas para poder hacer una investigación con ese gabinete tan horrendo que tuvo Enrique Peña Nieto y hasta con el mismo Enrique Peña Nieto. No se ría y no nos venga con la ironía de, no, ¿cómo creen? Díganos, ¿los van a investigar o qué chingados? Pues parece que sí, porque ya lo dijo abiertamente, no se va a quedar nadie libre o no se va a solapar a nadie. Se hablaba de Odebrecht, se hablaba de la estafa maestra, y esto creo que puede ser muy interesante para el mexicano, que sobre todo nosotros que hemos dicho, yo desde esta trinchera aquí he dicho, no estoy de acuerdo con esta idea de Andrés Manuel López Obrador, Efraín, del perdón sí, olvido no. Yo he dicho que para que haya justicia, sin perdón ni olvido. Y esto me deja algo en claro. Lo que planteaba Andrés Manuel era su idea, era su forma de pensar, y no necesariamente será lo que signifique, no será lo que ocurrirá con su gobierno, porque ya nos deja ver el fiscal que más allá de lo que diga el presidente, él va a investigar. Estamos hablando de un mensaje político del nuevo fiscal general, en el sentido de que habrá autonomía en la procuración de justicia. Y eso es relevante, es algo muy, muy, muy importante. ¿Esperanzador para el mexicano? Yo creo que sí, con fe y esperanza. El mensaje creo que es claro, es muy preciso en la construcción de lo que habíamos hablado ahorita, Estado de Derecho, el respeto a la ley. Pero ya quiero escuchar lloriquear a los del PAN y a los del PRI cuando se empiece a investigar, como ya lo prometió Gertz Manero, a estos personajes, y van a decir cacería de brujas, ¿no? Hay algo bien importante. Ahorita se ha enfocado mucho al huachicoleo desde el ámbito social. Es decir, vimos hemos ido analizando la tragedia y vemos las personas que estaban, que acudieron para vamos a decir, para obtener combustible en esa toma. Pero la realidad, Vicente, es que lo trascendental va a ser los autores intelectuales del huachicoleo. Los huachicoleros mayores. Los de cuello blanco. Los Romero de Champs. No te podría decir nombres por precisamente en la construcción de este Estado de Derecho y respetando el principio de inocencia, vamos a decirlo así, pero respetando también la libertad de expresión sin censura, en el sentido de que los señalamientos y los indicios han apuntado hacia distintos líderes. No solamente estamos hablando en Petróleos Mexicanos, estamos hablando también en el sector energético, estamos hablando en la CFE, y te vas al ámbito de la educación y ha habido señalamientos contra líderes de los maestros. Está el caso de la maestra Esther Gordillo, que estuvo presa, y te vas a otras áreas en este país y te vas a encontrar con líderes que están involucrados o se han sido señalados, cuestionados en el ámbito de la corrupción. Es la realidad en México. Esa es una realidad. Es importante el mensaje de autonomía que está mandando el fiscal general. Que no importa, bueno, en este sentido, que más allá de lo que diga el presidente, la procuración y la impartición de justicia es más importante incluso que las opiniones del mandatario nacional. Es importante, ya lo decía Tatiana Cloutier en su momento, y lo dijo también el mismo Andrés Manuel. Se vale disentir, se vale
pensar distinto, se vale actuar distinto, siempre y cuando sea por el bien del país. Y creo que por ahí va el mensaje. Y Toño, pues también tranquiliza a muchos que que no se haga necesariamente lo que diga el presidente, porque hay personas que no están de acuerdo con esta idea de perdonar, de no empantanarse, como decía Andrés Manuel López Obrador. Pues el que se va a empantanar, el que se va a tirar a investigar, ya lo adelantó, es el fiscal general, que además es como debe de ser por instituciones. No le corresponde al presidente de la República lanzar investigaciones contra nadie. Es la función del fiscal general de la República, en este caso el recién nombrado, avalado Alejandro Gertz Manero. Sí, pero vamos a ver, Vicente y Efraín, hay que ver si realmente pues ya empiezan las investigaciones. El tiempo es oro, ya tienen mucha ventaja esos exfuncionarios del gabinete, pues el que era el gabinete de Enrique Peña Nieto. Tienen mucha ventaja, algunos no sabemos ni dónde rayos están, otros obtuvieron un hueso y como chapulines saltaron al Senado, saltaron a la Cámara de Diputados, ¿no? Algunos los tienen ahí. El tiempo es oro, creo que es momento ya para que los mexicanos obtengamos esta claridad. Creo que es muy interesante lo que dices, Vicente. Puede ser que el presidente de la República diga, olvido no, pero perdón sí. Y en el otro momento, el fiscal general, ese procurador que tiene que darnos certeza jurídica a todos los mexicanos, diga, bueno, yo que lo que diga el presidente es muy su rollo, pero yo como Poder Judicial puedo definitivamente presentarle acusaciones formales a aquellos que hayan incurrido en algún delito. Y si se trata de funcionarios mexicanos, también. Pues a temblar, esos que se dicen blancas palomitas, pero que por si las moscas, como hemos dicho aquí, el miedo no anda en burro, terminaron amparándose, a pesar de que son blancas palomitas y honorables. Está el caso del amparo de Emilio Lozoya Austin, que dice, yo estoy limpio de pecado, pero me amparo. Está el caso del propio Carlos Romero de Champs, que sin tener denuncia, de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, de no tener denuncia en su contra, se ampara. Y el más sonado, pues el del propio presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, que pasará a la historia infamemente como un exmandatario que en funciones se ampara para que cuando deje el puesto pues se le proteja. Y este amparo que le dio cabida a su compadre Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a eso me refiero, ¿no? Que podemos los mexicanos tener las esperanzas de que no se van a ir limpios. Los que tengan que pagar, que van a pagar. Es muy importante que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfoque en la justicia, procuración y administración de justicia, que tanta falta le hace a este país. Ya no podemos dejar las cosas, a utilizar la justicia como un instrumento político, como una persecución política. No, eso se terminó. En este nuevo sistema, en este régimen que estamos construyendo, todos los mexicanos, y hay que aclararlo, todos, no Andrés Manuel López Obrador, todos los mexicanos que emitieron su voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, más allá de una persona, más allá de un partido político, dieron su voto de confianza a un cambio. Y el cambio real, insisto, se da en la construcción día a día de los ciudadanos. Y no podemos, Toño, Efraín, amigos, pensar en un mejor México si no hay correcta procuración y aplicación de la justicia. Fíjate, Toño, por ejemplo, me enteré que habían robado la tesorería en Navojoa, Sonora. La tesorería municipal fue asaltada. Bueno, ¿Tú crees que van a impartir justicia de alguna manera? Pues dice uno, carambas, ¿en qué país vivimos en el que hablamos de llegar al primer mundo
cuando no se puede procurar Es e que impartir justicia como amerita. es lo que te digo, es lo que está platicando también Efraín, lo que tú vienes comentando con él, lo que muchos mexicanos estamos verdaderamente hartos de, esa falta de Estado de Derecho, esa realidad en la que muchas personas están por encima de la ley, pero yo espero que eso ya se haya acabado. Yo espero que Gers Manero diga la verdad en esta primera conferencia de prensa que tuvo, en la que asegura que para que la Fiscalía tenga credibilidad, tiene que dar respuesta a todos los casos pendientes, incluyéndose la estafa maestra, incluyéndose Odebrecht. Hay amparos. Yo quiero decirle a la gente esto, ¿no? El amparo no significa que una persona ya no va a ser juzgada. No significa que ya se salvó de un juicio. No, un amparo es provisional. Es para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Cuando una persona es detenida, se le pueden violar muchos de sus derechos fundamentales, y eso es lo que busca el amparo, evitar eso, que le violen los derechos fundamentales. Pero si se demuestra, por ejemplo, que no se le están violando sus derechos fundamentales a un Emilio Lozoya Austin, a un Carlos Romero de Champs, pues el proceso podría seguir, no se vuelve cosa juzgada todavía. Y si ya tenemos a un nuevo fiscal, a un fiscal general que dice que va a darle seguimiento a estos casos, que estos casos afectan a una gran cantidad de mexicanos que no tienen ni siquiera la voz para hacerse oír, y usted va a ser nuestra voz, pues bueno, ejérzala. Es momento de poner manos a la obra. Ya es el momento para que empiecen a haber acusaciones formales, investigaciones, procesos en contra de aquellos que dejaron a México en la ruina, que dejaron a México en con una absoluta ausencia de Estado de Derecho. Y para cerrar este segmento y regresar a la mañanera, yo dejo esto. Los mexicanos buscaban un cambio. Este también es un cambio. Entiéndanlo así. Antes, como yo lo leía, el presidente daba el manotazo y el procurador de la República actuaba en consecuencia a lo que pedía el presidente. Ahí teníamos procuradores como Murillo Karam y estos personajes tan cercanos a Enrique Peña Nieto, que nos llevaron por la calle de la amargura. Una PGR que no pudo presentar los cargos, comprobar los delitos al Bester Gordillo, por ejemplo, y la dejaron en libertad. Una PGR que una y otra vez, por cuestiones políticas, traicionó la confianza del mexicano de a pie. Hoy, como lo entiendo, y está para debate y para que usted lo analice también y lo platique sin censura, el cambio significa tener a un presidente con una idea de no empantanarse en investigaciones, dice él, en no buscar chivos expiatorios, y un fiscal que le dice: muchas gracias por nominarme, presidente, muchas gracias por sus opiniones, pero aquí primero la justicia. Yo soy fiscal de la República y mi objetivo es regresar o hacer valer el Estado de Derecho en México, más allá de lo que usted piense. Así